la señora Patricia Bullrich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Gracias. noches. ¿Todo bien? ¿Querés Todo ponerte bien. el auricular? ¿No lo necesitas? Igual nos Sí, vamos a no, me escuchar. Si encanta, no, me encanta, yo quizá me me lo gusta. saque. Como vos me digas, a ¿Cómo mí estás? ¿Estás bien ahí? ¿Preferís escucharme ahí o nos escuchamos me así? quedo bárbaro así. ¿Estamos bien? Te quedan bien, te quedan bien, pero ¿eh? como vos quieras, ¿eh? No, lo que a vos te guste. Elegí vos. ¡Ay, me encanta! Vamos, creo que nos podemos escuchar así, ¿no? Listo. Y cualquier cosa, si tenemos que conectarnos con producción, nos ponemos el auricular. Dale. Bueno, ¿cómo estás, Patricia? La verdad que estoy bien. Estoy bien. Buenas noches ante todo. Gracias por estar acá en No, Cronista gracias por TV, en Nada invitarme. Personal. Un placer conocerte personalmente. Muchas gracias. Y también preguntarte, bueno, ¿cómo estás en este momento? Mirá, estoy bien en este momento, con un cambio bastante importante, ¿no? De haber estado tantos años a cargo de seguridad en un ministerio que tiene una dinámica fuerte, al Senado, donde tengo que liderar un equipo importante y poder lograr leyes que al gobierno le son muy útiles. Cambiando de ambiente, pero bueno, siempre con la convicción y la decisión de hacer las cosas. Así que estoy contenta. Sos un personaje, me permito decirte, personaje político que, como bien decía yo, la verdad es que siempre que cuando supe en realidad que iba a hacer esta entrevista con vos, empecé a ver muchas entrevistas que te han hecho en otro momento. Sos un personaje relevante para la política argentina, amada por algunos, resistida por otros. Si vos tuvieras que hacer un balance de tu historia en la política, y tuvieras que definir quién es Patricia Bullrich hoy. Bueno, yo creo que yo tengo una esencia que la tengo desde muy joven, que es la convicción de darle todo a la Argentina, pero esa esencia que la he mantenido durante la vida, la he ido acomodando a lo que quizá yo de joven pensé que eran las ideas que cambiaban el mundo, a darme cuenta que esas ideas no cambiaban el mundo y que lo retrasaban, y pasar, digamos, de una política, digamos, pseudo-peronista y demás, a una política liberal que ya hace más de 20 años creo en eso, porque vi, porque conocí el mundo, porque estudié, porque soy doctora en ciencias políticas, y me di cuenta que el camino que elegí de joven era un camino que me llevaba a un lugar errado. Claro. Y entonces, digamos, pero esa esencia de cambio, esa convicción, esa fortaleza, es como que la mantengo como cuando era muy joven, ¿no? Claro, después de todo lo que has vivido, ¿no? Sí. O sea, pasaste por eso decía yo, todas las etapas políticas, todas las épocas. Empezaste como militante. ¿Ya hace cuántos años? Empecé como, sí, bueno, no te Mucho. quiero decir. No, ¿sos coqueta con la edad, sí, esas cosas? No, pero no soy coqueta con la edad, pero mirá, empecé de base. Muy jovencita. En una unidad básica de base. Después, bueno, me fui del país, estuve exilada, estuve en la cárcel. Pasé como... ¿Por qué estuviste en la cárcel? Bueno, porque en ese momento los que estábamos en la Juventud Peronista estábamos muy combatidos cuando vino el golpe militar. Y ya antes del golpe militar. En la época de Isabel. Después me fui del país. ¿Y cómo fue estar en la cárcel? Porque digo, viste, vos lo decís así al pasar, entiendo que es parte de tu historia, quienes conocen tu historia saben de ese momento que vos viviste, pero para vos en lo personal, ¿qué significó? ¿Qué representó? A ver, yo me divertí porque... ¿Ah, te divertiste? Sí. Es increíble lo que te voy a decir, pero me divertí porque era la más joven de todas. Ajá. ¿No? Era un pabellón de mujeres, todas políticas, que bueno, que era como que todo el día te pasabas viendo qué estaba pasando en el mundo, afuera. Ahora, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá, mi papá, mi abuela lo sufrieron un montón,
porque tenían que ir a visitarme, las revisaban, ¿viste? Era como algo, ¿qué hace esta acá? Claro. ¿Viste? ¿Qué hace esta acá? Porque aparte yo venía de una familia que no venía ni del peronismo, ni venía de... ¿De qué venían? Y venían es decir, mi abuela radical de toda la vida, mi familia de mi madre radical, de mi padre conservadores, más conservadores, aunque mi padre nunca fue político, pero la familia de mi madre sí. Y de joven me habían llevado, mi abuela me llevó al comité radical, porque a mí siempre me había gustado la política de chiquitita. Claro. Entonces me llevó al comité radical, y cuando yo vi al comité radical me acuerdo que lo encontré a Balbín y a mí me pareció como un señor enorme, viejo, y salí rajando de ahí. ¿Te asustaste? No, sí, dije, no, esto era como... Y después, claro, vos te imagínate, yo tenía, ponerle 16 años y Balbín tenía 50, era como una persona enorme. Entonces me fui por otro lado. Entonces, para mi familia fue duro, para mí no tanto. Me hice amigas, me hice gente conocida, y bueno, también salí en un momento oportuno. Salí antes de la dictadura, claro, que después ya se puso bastante más bravo. Más complicado. ¿Qué diferencias vos encontrás entre la militancia de aquella época, ¿no? Y la militancia actual, dentro del mismo, digamos, partido político, no sé, llámese peronismo, kirchnerismo? El primer punto fundamental es que en ese momento las cosas se resolvían por la violencia, sea de parte de la militancia política como de parte del Estado, ¿no? Es decir, el Estado también resolvía las cosas con la violencia, las 3A, después los militares tomando el poder. Es decir, de eso que era una locura, digamos, pensar que la política y las contradicciones de qué país podías pensar, qué economía se resolvían por las armas o por la violencia, a pensar que esto se resuelve discutiendo en un parlamento, en democracia, aceptando la democracia. Es un cambio abismal. Nos haya ido bien o mal, que hayamos tenido problemas como país, nada tiene que ver un país que resuelve por la violencia o un país que resuelve por la democracia. ¿Y eso sentís que cambió? O sea, la cambió, forma de y bueno, a ver, mucha gente que arrancó conmigo es nostálgica de eso. Yo al revés, yo soy totalmente crítica de eso. Claro. Es decir, yo critico que en algún momento de mi vida pensé o pude pensar o me llevó la ola que esa era la salida. ¿Te arrepentís de eso? Claro, porque, digamos, vos te das cuenta que hoy, por ejemplo, los países que en determinado momento parecían como los modelos de eso, ponele Cuba o Nicaragua, ¿en qué terminaron? En las peores dictaduras, metiendo presos a los homosexuales, torturando a la gente que es opositora, es decir, terminaron peor, es decir, hablando de una idea de liberación, terminaron oprimiendo a toda su gente. Entonces, vos te vas dando cuenta que el Estado de Derecho, que la democracia, que el capitalismo son las herramientas que solucionan la vida de la gente. Y bueno, yo, digamos, tuve así como momentos en los que tuve cambios muy fuertes en mí, y claro, y otra gente me dice, no, pero vos traicionás. No, yo no traicioné nada. Yo me di cuenta que iba por un camino que mirá dónde terminaron los que siguieron en ese camino, claro. ¿Viste? Sí, pudiste reflexionar y darte cuenta que claro, no era para totalmente. ahí. Estaba viendo un poco, digo, a ver, pasaron muchos años, ¿no?, de esta política que arranca ahí como militante. Fuiste, militante, fuiste candidata a presidente, fuiste ministra de Seguridad en 2 oportunidades. Bueno, tuviste infinito. Ministra de Trabajo. Fuiste ministra de Trabajo. Ahora que estoy tratando la ley laboral. La tenés clara ahora, ¿no? Claro. Porque ahora se viene todo ese debate en el Senado. Sí. Pensaba yo, y bueno, y esto que te decía, ¿no?, una persona súper relevante para la política argentina, haciendo un estudio, viendo un poco, digo, es un dato a revisar para todos los políticos también, ¿no? Digo, no tenés hechos de corrupción en tu haber, o sea, no hay
no sé si habrá denuncias quizá por ahí, pero no estás manchada por la corrupción. No, porque esto es atípico en la política argentina. Totalmente. Pero eso fue una decisión que tomé así conscientemente. La primera vez que fui diputada, lo primero que vi fue corrupción. Lo primero que vi. Se estaba discutiendo una ley y por esa ley había reparto de dinero. ¿Año? Si te acuerdas. La primera vez que yo fui diputada fue en el 1993. Era joven, hasta ese momento había sido militante bien de base y tomé la decisión de no meterme en eso. Me acuerdo que me había invitado Carlos Grosso, que era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, a formar parte de su gobierno y todos los que estaban ahí pensaban que había que juntar plata para la política. Y yo decía, no hay que juntar plata para la política. Uno hace las cosas bien y después en una campaña normalmente te van a dar lo que necesitas. Vienen y te ofrecen. Es al revés. Claro. Y ya decidí no entrar en ese gobierno porque ya olí feo. Y después cuando entré en la Cámara de Diputados, ahí tomé una decisión. Dije, bueno, yo soy una persona que tuve la oportunidad de estudiar. Vengo de una familia formada, digamos, de profesionales. Mi familia tenía un pasar, viste, más o menos bueno. Yo venía de un colegio bilingüe, inglés, entonces digo, yo puedo hacer otra cosa en la vida y puedo vivir y hacer plata. Ahora, si voy a vivir de la función pública, tengo que saber que voy a vivir del sueldo de la función pública y ni un peso más. Entonces tomé esa decisión hace muchos años y yo creo que eso me dio una fortaleza a, digamos, rechazar y estar totalmente en contra de todos los momentos o de todas las cosas que yo vi de gente que no tenía una mano atrás y otra adelante, no tenía ni para comprarse un par de zapatillas, que terminaron millonarios. ¿Y se puede vivir de la función pública, digamos, o es para unos pocos? No, se puede vivir. Digamos, hay momentos en los que vivís mejor, hay momentos en los que vivís peor. Digamos, a ver, como ministra de Seguridad, desde que el día que asumimos hasta el día que me fui, tuve el mismo sueldo. Bueno, tenés que apretarte un poco más el cinturón. Bueno, yo tuve la suerte también de heredar de mi madre campo y una casa. Sí, y bueno, venís de una familia, digamos, claro, que tiene... Tuve la suerte de tener alguna otra posibilidad. Pero si vos querés, digamos, ser un buen político, tenés que vivir de tu sueldo. Y eso te lo tenés que grabar, porque el poder... Hay, digamos, digo, para la esperanza de la gente también, viste que por eso decía la política está tan manchada por este tipo de personajes que, bueno, que no han dejado bien parada la Argentina en muchos aspectos. Entonces, y puntualmente en este, ¿no? Entonces decís, la gente le queda la esperanza de pensar que hay políticos honestos. Hay políticos honestos y hay muchos políticos deshonestos. Qué difícil convivir, ¿no? Más sabiendo si uno sabe, más o menos identifica quiénes son. No, por supuesto. Y bueno, y si lo sabés, lo tenés que denunciar. Pero hay políticos honestos. Hay gobiernos que han sido mucho más honestos que otros. Y hay políticos que realmente hacen las cosas bien. Y bueno, y por eso... Yo eso lo rescato siempre y me encanta que lo rescates porque es algo que no fue algo que me salió porque sí, fue una decisión. Claro, qué importante, las decisiones que uno toma. Y la tomé va para un lado siendo o para muy el joven. otro. Sí. Claro. Otra cosa que también pensaba hoy, viendo unas entrevistas que te han hecho a lo largo de la historia... la cantidad de barbaridades. Me sí, estudiaste, obvio. Yo me preparé, pero preguntale acá a la producción o no.
nos preparamos, todas nos preparamos, armamos un poco y un poco entre todas, pero no, sí, obviamente que quería saber más de vos porque además me interesa en conocer a todos los políticos de nuestro país. Me parece que tener este privilegio y esta posibilidad de conocerlos y entrevistarlos es algo muy, a ver, que me honra y que es una posibilidad que yo tengo. Entonces digo, bueno, a la hora de poder entrevistarlos, quiero saber más. Y en este caso, lo que observé es que a lo largo de tu trayectoria, las entrevistas que te han hecho, muy pocas veces te han tratado como a una mujer. Y lo digo por la cantidad de barbaridades que se han dicho de vos. ¿Cómo cualquier otra mujer, o a cualquier otra mujer que le hayan hecho esto, hubiese sido un escándalo? Sin embargo, con vos pasa como que nada, hay algo en tu personalidad que hace que eso no te importe. ¿Cómo te llevas con ese tipo de críticas donde no se te hace bullying, te bardean, te dicen barbaridades? Vos ya sabés de todo lo que han dicho de vos. Bueno, la verdad es que cuando era bastante más joven, cada cosa que leía, una palabrita en un diario, me agarraba una amargura terrible. Ahora me doy cuenta que la gente te evalúa por otras cosas. Y entonces te evalúa por lo que haces, por lo que pensás, por tu honestidad, por tu valentía, por tu coraje, por tus convicciones. Entonces que esa palabra en el diario tiene poco valor. Claro. O algún chiste que te pueden hacer o alguna cosa que te puedan querer bardear tiene poco valor. Y que cuando vienen las campañas te dicen de todo, y entonces te acostumbras y tratás de, qué sé yo, de entender que esa forma política es algo que a la gente le resbala. Y entonces lo que a mí me hace bien es que yo a cualquier lugar donde voy, la gente me reconoce, me saluda, me pide fotos, me abraza, me quiere. Claro. Siempre hay uno que te dice... Claro, siempre está el que no está... algo, ¿no? Sí. Pero siempre está el que no está de acuerdo y el que se maneja pero es y se muy expresa mayoritario. Y entonces vos decís, tengo una larga trayectoria y he logrado mantener una imagen buena con la gente. Entonces, el que me bardee es un problema de él, no es mío. En general habla más del que lo hace que del que lo recibe. Exactamente. ¿Y te sentís un referente para el feminismo? Mirá, a ver, eso que me dijiste de la mujer también es un tema que yo decidí. La primera vez que yo fui diputada nacional, me decían, bueno, ¿a qué comisiones vas a ir? Tenés que ir a la Comisión de Mujer, Minoridad y Familia, tenés que ir... Yo dije, no, yo quiero ir a la Comisión de Defensa, quiero ir a la Comisión de Seguridad, quiero ir a la Comisión de Constitucionales. Y te decían, no, esas no son comisiones para las mujeres. Son para hombres, seguro te decían eso. Bueno, yo quiero ir a esas comisiones. Y entonces me metí en Defensa, me metí en Seguridad, me metí en los asuntos constitucionales. Me decían, ¿pero no vas a ir a la Comisión de Mujer? No. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una comisión de hombre? ¿Por qué tiene que haber una comisión de mujer? Claro. Entonces, siempre tuve esa posición de no poner, digamos, yo tengo la idea de que cuando vos sos una feminista extrema, lo que haces es poner a la mujer en un lugar de subordinación y entonces pedir, reclamo, gánatelo, ponete, imponete. No, por eso digo que vos sos un referente para el mundo feminista. Pero soy un referente no porque lloro y digo no, porque la mujer, pobre mujer, no, porque te tenés que imponer. Claro. ¿Entendés? Sí. Si vos te imponés... Porque demostraste de los hechos que hay igualdad entre el hombre y la mujer, me parece, ¿no? Algunas veces lo superás. Muchas veces. Me imagino. Quiero que me cuentes, ¿te ha pasado decir en esto fui superior? No importa nombres, digo, pero por supuesto, fui superior miles de veces vos te das cuenta que... A ver, hay algo que sí tenés que hacer, que es que podés errar menos, ¿no? Errar menos. Claro, es como que vos decís, podés errar menos, mujer. Y sí, tenés que estudiar más, tenés que demostrar más.
Entonces te permiten menos errores. Eso es así, ¿no? Errores no forzados, como en el tenis, no podés. ¿Te sigue pasando hasta, digo... Cada vez menos, porque yo ya estoy como muy, muy en ese lugar. Claro. Pero antes me pasaba, ¿no? Y entonces tenés que imponerte. Mira, me acuerdo una frase... A ver. De el que fue jefe de policía cuando yo fui ministra de Seguridad en el anterior mandato de Mauricio Macri. Terminó el mandato después de 4 años, y se me acerca y me dice, yo quiero reconocerle algo. Me dice, yo cuando me dijeron que iba a tener una jefa mujer me reí, me dijo. Y hoy le quiero decir que fue la mejor jefa que tuve en mi vida. Y ¿te reconoció el valor ahí? No me dijo mi mejor jefa, me dijo mi mejor jefe. Es decir que, fíjate, arrancó como diciendo que a mí me va a mandar una mujer, y el último día vino y me lo dijo, ¿no? Después de 4 años de trabajar juntos, él como jefe de policía y yo como ministra. Claro. Y entonces ahí te das cuenta que, digamos, no es gritando o no es imponiéndote, sino que es teniendo autoridad. Claro. Teniendo autoridad y demostrando... ¿Y fue difícil demostrar esa autoridad? A mí es como que me salen medio como naturalmente, claro. ¿No? No sé, siempre fui así como fuerte, soy la menor de 4 hermanos, entonces yo siempre le decía a mi mamá, yo me tuve que arreglar, porque a mi hermano mayor le daban todo, ¿viste? Y también le daban obligaciones por ser el mayor. El segundo eres el segundo, la tercera fue la primera mujer, y yo la cuarta, ¿viste? Me tenía que arreglar, sobrevivir, ¿viste? Sobrevivir, porque te tenés que arreglar. Bueno, ahí entiendo un poco, porque rodeada de hombres, creciendo entre varones también, ¿no? Ahí, sí, nada, éramos 2 y 2. Ah, 2 y 2. Pensé que eran todos varones y vos sola. Claro, pero la primera mujer era como la primera y yo era como la cuarta, ¿viste? Entonces tú tenías que, ¿viste? Sobrevivir en todo. Cuando no te gustaba la comida, pum, se la ponía en el plato a mi hermana, ¿viste? Y mi hermana no podía. Claro. Era como... es como que me fui armando una personalidad y nada, soy así. Y todo esto que me contás te ayudó para que, digamos, ganar el respeto dentro de lo que es las fuerzas de seguridad. Ministerio de Seguridad es lo que, bueno, estuviste a cargo hasta hace muy poquito. ¿Cómo ganaste ese respeto? ¿Cómo yo gané el respeto lograste? Respetándolos. Las fuerzas de seguridad en la Argentina durante muchos años fueron consideradas algo, digamos, negativo, malo, ¿viste? El rati, la persona, el gatillo fácil. Cuando son personas como cualquier familia que tiene sus hijos, sus mujeres o sus maridos, que eligieron una profesión, que tienen todo el día un arma, que no es fácil andar todo el día armado, que tienen que tomar decisiones difíciles de cuándo usar esa arma y cuándo no, que tienen que cuidar a la gente, y que la gente cuando tiene un problema lo primero que hace es buscar un policía. Entonces estaban como maltratados. Entonces yo lo que hice fue darles el lugar que alguien que toma esa decisión de cuidar a otros, de dar hasta su vida por otros, claro. Tiene que tener en una sociedad. Entonces eso después lo llevé a la legislación para protegerlos, a darles el respeto en su profesión, y creo que eso es lo que me dio esta situación, con que cada vez que veo un miembro de una fuerza de seguridad de cualquier lugar del país, me hace la venia, me saluda, me agradece por haberlos respetado. Estaban maltratados cuando vos entraste. Totalmente. ¿Por qué? ¿En qué situaciones lo notaste? Porque era como que... Porque te contaron, ¿no? Era como... en vez de, digamos, en general la política veía a la policía con desconfianza, los veía con prejuicios, no los respetaba. Entonces, esa falta de respeto hace que la persona
de alguna manera también se cierre, la institución se cierre, tenga como una posición de decir, bueno, si a mí me tratan mal, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que defender a la gente que me trata mal? Como un resentimiento. Entonces, cuando vos abrís ese camino, ese resentimiento pasa a ser la valoración de la persona. Entonces, a mí me han pasado casos donde venía un policía y me decía, hoy, porque yo les daba premios por las cosas que hacían, cuando hacían operativos importantes, entonces dice, hoy fui y le conté a mi mamá y a mi mujer y a mis hijos el honor de lo que yo hago, le llevé el premio que me gané. Claro, haciéndolo con orgullo, porque además ahí, si no hay vocación real, es muy difícil hacer eso. Es difícil, no es fácil. No es para cualquiera y además tenés que tener esa vocación. Exactamente, exactamente. Así que, y después, bueno, por supuesto, siempre influye que los tengas bien, pero bueno, siempre el país tiene dificultades para mejorar los sueldos, pero hay algo subjetivo que yo logré con las fuerzas de seguridad que creo que es muy importante para la Argentina y que el presidente Milei también lo logra porque los respeta, los saluda, ¿viste? Sí, se nota que hay como también un vínculo de afecto porque lo hemos visto. Totalmente. También ese respeto mutuo, que esto es lo importante. También con las fuerzas militares, con los granaderos, ¿viste? Tiene una cosa así de acercamiento muy, muy grande. Y bueno, y eso es una característica nuestra que hace que hoy la seguridad en la Argentina esté mejor. Somos el mejor país de América en seguridad. Y eso lo fuimos ganando, yo creo que porque levantamos a las fuerzas de seguridad. Porque no sos vos el que está todo el día en la calle. Son ellos los que están en la calle. Claro, claro. Bueno, también de alguna manera bajo ciertas órdenes, ¿no? Acá te voy a pedir que te tomes un minuto para pensar esta pregunta. A ver, ¿un minuto entero? ¿Te querés tomar un poco de agua? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Estás apurada? ¿No estamos? ¿Venimos bien? Sí, estamos bien, estamos bien. De paso, tomamos un poquito de agua. Muy bien, chicos, todo bien, todo no nos interrumpen, todo. Miren que esto, ¿querés que me ponga? Me pongo un poquito. Me están pidiendo acá. Una y una, porque a mí me gusta más escuchar como, si no, no puedo. Bueno. Ahí está bien ahí? No, te decía que te tomes un minuto para responderme esta pregunta porque me parece que tiene que ser como muy pensada y te quiero honesta, ¿no? Pero obviamente, como viene siendo toda esta entrevista, que te veo muy, muy verdadera. ¿Alguna vez tomaste alguna decisión que sabías que podía tener un costo político alto e igual dijiste, vamos para adelante? Sí. Sí, el caso Maldonado. Yo sabía que mi posición era una posición que no era la políticamente correcta. Que la políticamente correcta, lo que todos querían era que yo entregue a un gendarme y diga, no, ese fue el responsable. Y me saqué el tema de encima. Y yo dije todo lo contrario. Yo dije, yo no voy a tirar un gendarme por la ventana porque los organismos de derechos humanos quieren que yo lo tire y lo quieren hacer responsable cuando no hizo nada. Él y todos los que habían estado. Y eso fue una lucha de 3 meses. 3 meses en la tapa de los diarios. 3 meses. Yo me mantuve firme, no me moví de la posición. Yo sabía que tenía la razón. Y me construyeron una historia de punta a punta, pero todo mentira, todo mentira. Tanto fue mentira que se supo la verdad y la verdad cambió todo. Ahora, ahí me di cuenta... Vos tuviste una causa, por eso no sé si llegaste a qué instancia llegaron, te han denunciado. ¿Cómo fue eso? Tuve una causa, pero la ganamos. La ganaste. Sí, por supuesto, porque... pero... Digamos, eso fue muy importante porque fue mantener, digamos, una posición que era como que iba contra... Había gente que me decía, pero Patricia, ¿qué te importa entregar un gendarme? Yo digo, ¿cómo voy a entregar un gendarme? ¿Cómo voy a entregar un gendarme? ¿Llegaron a decirte eso? Sí, pero ¿qué te importa entregar un gendarme y te sacás eso de encima? Pues eso es lo que es estar 3 meses todos los días en la tapa de los diarios y en todos los noticieros, que hasta miles de periodistas decían, ¿dónde está Santiago Maldonado? Todo el tiempo fue. Y yo dije, no, ¿cómo que? Tirar un gendarme por la ventana es tirar una institución que
está en todas las fronteras argentinas, que nos defiende, que defiende a la patria, y vos me decís que tire uno. No lo voy a tirar por la ventana, porque además no voy a usar para salvarme a mí a alguien que hizo las cosas correctamente. Eso fue un caso testigo. Aparte, ¿cómo se vive hoy se con estudia eso, en las ¿no? universidades, ¿sabes? Se estudia en muchas universidades, se estudia ese caso. Este caso, mirá. Por cómo mantener una posición firme y clara, termina no permitiendo que de una mentira se arme una verdad. Porque eso era de una mentira querer armar una verdad. Claro. Y se hubiera instalado. Si yo no hubiera estado firme, se instalaba. Pienso en aquellos que te pueden haber sugerido eso. Digo, ¿cómo se vive, no? Claro, con esa carga de saber que hiciste algo que no es, ¿no? O entregar un gendarme, como bien decías. Claro, ¿cómo vivís con esa carga si eso no era lo que correspondía? Es que eso es lo que partía de la idea de, digamos, policía desechable, gendarme desechable. Por eso es que el cambiar esa filosofía, el cambiar ese sentimiento, esa cultura que había en muchos políticos, de, bueno, total, un policía es desechable. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso fue como un punto de inflexión en la relación con las fuerzas de seguridad. Pero más allá de eso, fue una decisión mucho más de fondo. Claro. Y yo ahí aprendí una cosa que te la quiero decir, que es que la verdad no se defiende sola, la tenés que defender. Y vos le pusiste el cuerpo y todo. Le puse el cuerpo, totalmente. Claro. Desde el primero hasta el último día, con un equipo que éramos pocos, pero totalmente concentrados en ese tema. Le pusimos el cuerpo y demostramos que había una intención de destruir a un gobierno a partir de un caso. Y que era mentira, todo mentira, todo. Es increíble cómo se puede armar. Y si vos sos flojo, sos débil, la mentira se convierte en verdad. Wow. ¿Cómo, viste que, bueno, se dicen muchas cosas a partir de tu cargo como ministra de Seguridad, que, bueno, ahora ya sos senadora y vamos a entrar también en esos temas, pero se te ha dicho que por tu culpa se golpea a los jubilados, que desde que sos ministra de Seguridad o mientras fuiste ministra de Seguridad no había libertad, bueno, que sos como la responsable de todo lo que pasa, incluso todos los miércoles en el Congreso. ¿Cómo convences a la gente de que eso no es así? La gente está convencidísima. Sobre todo aquellos que piensan esto, ¿no? Hay como... Bueno, esa es una minoría, pero la gente está convencidísima. Es decir, no hay argentino que no me diga, yo no puedo creer, yo pensé que iba a vivir toda mi vida con piquetes, que iba a vivir toda mi vida extorsionada por los que tomaban la 9 de julio todos los días, los que rompían todo. Ahora, lo lograste en tiempo récord. Porque ese es uno de los primeros éxitos del gobierno de Milei. En esto yo, desde mi opinión, me incluyo, digamos que porque he padecido, como todos los ciudadanos, no es que soy la excepción, pero bueno, hubo muchos, que los que venimos de provincia a capital, que hemos padecido durante muchos años que se había naturalizado el tema de que cualquiera con una capucha, un palo en la mano, qué sé yo, te podía decir por dónde vos podías pasar o no. Muy fuerte en darnos cuenta que estuvimos en eso durante tanto tiempo. Y eso fue un éxito, digamos, casi inmediato. Arrancó el gobierno de Milei a los 2-3 meses, no sé cuánto tiempo exacto, pero totalmente se ordenó. ¿Cómo lo lograste? Bueno, primero por el apoyo de Milei. Porque cuando vos tenés un apoyo que sabés que, a ver, todo hecho puede tener una consecuencia. ¿Cuál es el error del político miedoso? Que le tiene miedo a la consecuencia, entonces no resuelve los problemas que hay que resolver. Entonces, yo desde el primer día le dije al presidente, presidente, voy a sacar un protocolo, vamos a terminar con esto, y me dijo, avanzá. Y vos sabés que contás con todo mi apoyo. Y sabés que puede haber consecuencias, sabemos que puede haber consecuencias, pero es mucho más... dispuestos a asumirlas. Por supuesto. Porque es para eso te eligen, para eso lo eligieron a él y para eso él me eligió a mí para manejar la seguridad. Entonces tomamos la decisión de que había que salir del desorden, de la anarquía total, de la destrucción total de todos los valores, a construir el valor y el orden, que la gente pudiera tener la previsibilidad.
acá y en muchas otras ciudades del país, que también pasó exactamente lo mismo. Y cuando vos tomás la decisión, ¿no? Primero se reían, decían, no, pero no van a aguantar. Nos mantuvimos firmes. Y bueno, y así se logran las cosas. Digamos, y también, por supuesto, esto también fue acompañado por una política social donde se empezó a descubrir cómo era todo el mecanismo de apriete que tenían los llamados dirigentes sociales o los gerentes de la pobreza con la gente. Claro, porque la gestión de Sandra Petovelo, ¿no? Claro, la gestión de Sandra Petovelo. Y nosotros que hicimos un montón de denuncias junto con Sandra, mostrando qué es lo que, cómo, digamos, utilizaban el dinero. Fíjate que la gente logró liberarse. Claro. Sí. Porque fue la decisión política apoyada por el presidente Milei y a su vez la gestión de Sandra, digamos, descubriendo todo esto que se les cortó la caja, o sea, se terminó la plata para poder movilizar tanta gente. Totalmente, y causas judiciales que tienen todos. Y después una cosa, fíjate, la marcha de los jubilados empezó son 5 jubilados y todos los demás son militantes. Ahora, este mismo plan antipiquetes, ¿vos se lo presentaste en algún momento a Macri o tiene algunas modificaciones? ¿Es el mismo, es distinto? Mismo. No le cambié una coma. Pero en aquel momento no se implementó. Y bueno, en aquel momento no quiso el presidente. La decisión fue esta. Yo le dije, yo me quiero hacer cargo. En ese momento la mitad de la Policía Federal se pasó a la Ciudad de Buenos Aires y entonces hubo una reunión donde estaba Mauricio Macri, estaba Frigerio, que era el ministro del Interior, estaba Marcos Peña, estaba Larreta, estaba yo. Y entonces yo voy a la reunión y digo, yo me quiero hacer cargo de los piquetes. Entonces me dicen, no, se tiene que hacer cargo de Larreta. Se tiene que hacer cargo de Larreta porque él es el jefe de gobierno y vos le estás pasando a la policía. Y esta es la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo dije, no, pero lo dije ahí adelante de él, dije, Horacio no se va a hacer cargo de esto. Y Horacio en ese momento dice, bueno, yo voy a empezar por la calle Avellaneda. Digo, no, pero la calle Avellaneda son manteros, es otra cosa. Eso lo haces con la policía de Flores. Esto es una decisión estratégica de tener orden en la Argentina. Claro. Entonces, bueno, en ese momento se hizo como se hizo una reunión en la que me dijeron, bueno, andate. ¿Te sacaron? Me sacaron de la reunión y al rato me dijeron, la decisión es que se haga cargo de Larreta. Digo, bueno, vamos a tener piquete de acá hasta el último día de gobierno. Adelante, Horacio. Entonces Horacio Rodríguez Larreta decía, no, désenlo a Patricia si quiere. Porque había que pagar una consecuencia. Claro, que tal vez él no estaba dispuesto. Bueno, que no estaba dispuesto. Y él nunca lo sacó. Claro. Nunca lo sacó. Y yo sabía que no los iba a sacar. Y entonces yo tenía la vena así, imagínate, porque yo tenía la decisión de hacerlo. Y bueno, un gobierno que no toma la decisión correcta, se lo da a una persona que tenía miedo de actuar, y la consecuencia fue que ese gobierno no resolvió ese problema. Milei, el primer día me dijo, hacelo, punto. Y nunca me preguntó cómo, nunca me dijo, hubo un problema, che, qué consecuencia. No, él del primer día sabía, como sabe, en la economía o en cualquier otra materia, que las decisiones siempre tienen consecuencias. Pero la consecuencia más importante es haber liberado a la Argentina de la extorsión permanente que hacía una minoría organizada. Claro. Bueno, porque quiero hablar por el tema del Senado. Tenemos muchas preguntas, si no, no nos vamos a quedar hasta tarde. No, pero ahí tengo de todo para preguntarte. 3 por 1. Sí, ¿cómo? Hacemos 3 por 1. Hacemos 3 por 1, metemos todo junto. No, porque se viene ahora todo lo que va a pasar en el Senado, entonces hay un montón de temas que no quiero que queden afuera. Pero ya pasó casi un año y con los datos que vos tenés hoy y con una causa que hay abierta, ¿qué reflexión haces o qué pensás del caso Pablo Grillo? Mirá, yo creo que ese día nosotros sabíamos que había una marcha que era una provocación. Venían las hinchadas de fútbol, venían con armas, secuestramos un montón de armas de todo tipo en las estaciones de trenes donde bajaban, sabíamos cómo eran los circuitos en los que iban a entrar y sabíamos que el objetivo era generar violencia. Y bueno,
digamos, dicho y hecho, rompieron todo, quemaron todo, destruyeron todo. Entonces, bueno, las fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder. No se pueden quedar inermes, porque entonces el país no tiene salida. Si las fuerzas de seguridad frente a la violencia se quedan inermes, ¿quién protege a la gente? Bueno, en esa situación hubo un gas lacrimógeno que salió, que lamentablemente pegó sobre un cartel que habían roto, y bueno, y le pegó a Pablo Grillo. No hubo intención de pegarle a alguien, hubo intención de parar la violencia. Entonces, como te digo, las acciones correctas pueden tener consecuencias. Entonces, vos no tenés que mirar la consecuencia, sino que tenés que mirar si tu acción fue correcta. Parar la violencia, impedir que tomen el Congreso, fue una acción correcta. ¿Tuvo una consecuencia? Sí, tuvo una consecuencia. Por suerte, Pablo Grillo está mucho mejor, se mejoró, pero tuvo una consecuencia. ¿Estás en contacto con la familia o lo estuviste alguna vez? No, porque ellos no quisieron. Entonces, no estuve porque no quisieron, porque, digamos, me atacaban a mí, cuando en realidad ellos tienen que pensar que un gobierno no puede dejar que le tomen el Congreso. Tienen que pensar eso. Aparte, era la repetición de lo que la Argentina ya había vivido en diciembre del 18, ¿te acordás? Sí. Intentaron no recuerdo ese día. Fue exactamente lo mismo. Era todo dado vuelta, todo prendido fuego. Bueno, estuvieron 4 horas. Fue un desastre. ¿Viste? Entonces, ese día intentaron eso mismo con barras bravas. Entonces, bueno, yo actué. Y creo que actué bajo la decisión de privilegiar a una sociedad que quiere vivir en orden. Ese policía quedó desplazado, ¿no? No, yo no lo desplacé, porque además creo que, digamos, todas las pericias que nosotros hicimos y que hicieron las fuerzas dieron que, bueno, fue un tiro bien hecho. Bueno, que un tiro bien hecho puede tener una consecuencia, sí. Bueno, tuvo la mala suerte de rebotar en un caño que estaba para colmo a todo quemado y le rebotó en la cabeza, pero no, la intención no fue. Digamos, vos tenés que mirar la intención no fue tirarle a alguna persona, porque además ni siquiera lo podía ver. La intención no fue tirarle a matar, digamos. No, por supuesto. Decís, claro. Por supuesto que no. Entonces, ese gendarme, bueno, si la justicia lo condena, va a condenar a alguien por hacer lo que tiene que hacer, que es custodiar el orden de una sociedad. Así que yo me mantengo en esa posición. ¿Tuviste el costo político por esto también? Mirá, cuando fui a elecciones saqué el 50,50% de los votos, así que, digamos, no digo que uno tenga, que no haya gente que no le guste. Sí, a mí tampoco me gusta que haya un herido en una marcha. Pero también, a ver, ¿cuántas veces escuchaste hablar de la cantidad de policías heridos en las marchas? Ahí es donde vos te das cuenta que hay veces los tratan como de segunda categoría, porque que hieran un policía o que le saquen un ojo, no importa. Entonces, o no le importa a algunos. Entonces, yo no lo veo como un costo político. Yo lo veo como mantener una decisión. Así como el presidente te dice, voy a mantener el superávit y voy a bajar la inflación. En esa firmeza estás vos de sostener el orden es para nosotros un valor innegociable. ¿Cómo están resolviendo, ahora que me acordé también de todo lo que acaba de pasar hace muy poco tiempo con Venezuela y gendarme, ¿no?, argentino que está detenido allí? ¿Cómo van a hacer para liberarlo? ¿Están gestionando esto? Bueno, por supuesto. La Cancillería está a la cabeza. Yo me involucré mucho cuando fui ministra. Ahora el proceso pareciera bastante largo, ¿no? Estoy ayudando, pero bueno, todos los días están saliendo extranjeros. Así que tenemos la esperanza que los que quedan argentinos puedan salir rápido. Es un proceso muy complejo, ¿no? Porque es haber sacado al dictador, Maduro, haberlo llevado preso, pero haber dejado un gobierno
fíjate que hoy leí una noticia donde el gobierno de Estados Unidos empieza a decir, bueno, a ver, que Delcy Rodríguez haga las cosas con más velocidad. Sí. Ya empezaron a decir eso. Entonces, me parece que va a haber como una ajuste de tuerca de los americanos respecto a la velocidad de los presos, a decisiones respecto a cuándo va a haber elecciones. Me parece que eso que ellos definieron como 3 etapas, la están empezando a decir, bueno, pero no tan lento, ¿viste? No es que me saques 2 presos por día, porque son 800. Entonces, me parece que los americanos van a poder, van a empezar como a darle forma a una transición más rápida. Claro. Bueno, y para terminar con el tema ya seguridad, porque vamos a decir, ya no es la ministra de Seguridad, pero ¿tenés teniendo algún tipo de injerencia o no? ¿Te consulta? Yo creo que es muy importante. Hablo por supuesto, con la ministra, hablo con funcionarios, pero a mí me parece muy importante que yo tome el lugar en el que estoy, deje a la ministra formarse como ministra, Alejandra Monteoliva, que es muy buena, es muy profesional, sabe mucho. ¿La elegiste vos? Bueno, era mi segunda. Por supuesto que lo consulté consensuado con el presidente y con claro. Karina, lo consensué con ellos. Es una persona que sabe mucho, una persona que empezó muy joven, que estuvo secuestrada en Colombia, arrancó con la policía colombiana desde muy joven, así que es una persona que sabe mucho, es muy buena. Pero ¿qué tengo que hacer yo? No tengo que ser su sombra. Yo tengo que poder despegarme, dejarla a ella tiene que ocupar el lugar, y ella sabe... Si eventualmente tiene que consultarte algo... Cuando necesita llamarme, claro, me llama por teléfono, o yo cuando necesito hacerle un comentario de algo, siempre en privado, claro, se lo digo, y me parece que esa es la mejor relación, porque si no... Hay una buena manera de trabajar y de seguir en contacto. Claro, claro, y además cada uno en su lugar, porque si no es como que te vas pero no te vas, claro, es como que querés manejar respetando el lugar del otro, que es claro, que no querés manejar a las personas, no. Así que tengo esa distancia que me parece que es bueno. No es distancia, es ese lugar. Es el respeto por el otro, claro, el lugar que ocupa, y exactamente, saber que estás ahí. Sí, y estás, ella sabe, claro, que cuando necesita llamarme o cuando yo necesito decirle algo, nos hablamos, lo charlamos y bueno, y siempre mantenemos esa relación en estos meses, que creo que es la más sana para que ella pueda ejercer su cargo porque bueno, a ver, tiene atrás una persona que ganó un lugar de fortaleza en ese ministerio. Entonces, si yo me mantengo ahí, ella va a quedar siempre tapada. Entonces es importante destapar, correrse y dejarla que ella crezca. Haga su propia gestión. Está muy bien. Bueno, vamos a meternos en la actualidad, porque estamos todos que queremos saber qué es lo que va a pasar con las nuevas leyes que se van a debatir en el Congreso, en el Senado también, y que pueden, ojalá, modificar, ¿no? Muchas cosas importantes en la Argentina. Ley penal juvenil. No estuvo inicialmente en las extraordinarias, pero finalmente las pusieron. Sí. ¿Qué pasó ahí por qué este cambio, por qué esta decisión? Quiero decirlo esto porque yo fui muy crítica de hace poco, la semana pasada, ¿no? Hace 10 días, crítica en este sentido de decir, me preocupé, digo, ¿cómo es que no está puesto esto? Que fue una bandera muy importante para el gobierno, y de golpe me encuentro como que era algo que no se estaba por debatir. Finalmente se va a debatir, está en agenda, es importante, así que, bueno, nada, bienvenido. Bueno, contame sobre esto, es importantísimo. El año pasado, sí. Todo el 2024, la ley penal juvenil que mandamos nosotros del Ministerio de Seguridad y de Justicia, ambos, firmada por el presidente de la Nación, fue trabajada, estaba lista para ser debatida, ¿no? Por la diputada Laura Rodríguez Machado, que condujo todo el proceso. Y viste que el Congreso el año pasado se nos complicó. Un poquito, sí. Se nos complicó. Sí, que jugaban en contra. Sí, se nos complicó. Estaba difícil. Entonces, esto que estaba listo para ser tratado, no pudo ser tratado. Entonces, bueno, era como que este año íbamos a poner el Código Penal y luego
íbamos a discutir la ley penal juvenil. El Código Penal se nos atrasó un poco por algunas modificaciones que hubo que hacer, porque es un cuerpo de 950 artículos. Y bueno, a ver, hay momentos en los que vos decís, basta, no podemos seguir, y pasó el caso Jeremías, y fuimos a una reunión. Eso fue como Bueno, ya habían pasado muchos casos. Muchos casos. Y hace muchos años que se está discutiendo esto, y siempre, y el año pasado con mucha bronca, porque se había complicado el Congreso y no lo pudimos discutir, y el otro día nos reunimos el lunes y dijimos, pongámoslo porque no puede ser que la Argentina siga sin tener. Vos imagínate que los que mataron a Jeremías, es aberrante ese caso, se fueron a su casa como si nada. ¿Entendés? Entonces son menores de edad que han asesinado y que hoy están en su casa. Están en su casa, y ¿cómo alguien puede ser consciente de lo que realizó si después de un hecho de tal brutalidad vuelve a su casa como si nada? Entonces, lo discutimos el lunes, tuvimos la mesa de coordinación entre lo parlamentario y la jefatura de gabinete, el ministro del Interior, el ministro de Economía, entre todos, y ahí dijimos, vamos porque no podemos seguir esperando. Y bueno, la semana que viene arrancan diputados y esperemos que en un mes tengamos esto. ¿Qué implica la ley? Digo, primero, para extender un poco y también que la gente entienda cómo se desarrolla una ley, o sea, quiénes participan, está escrita hace mucho, se modificó, quiénes son los que van desarrollando esta ley que, bueno, finalmente después se va a terminar debatiendo. ¿Cómo se llega? Bueno, la ley la armó el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia en conjunto, con especialistas de los dos ministerios. Después la revisa legal y técnica, se la lleva a la firma del presidente, el presidente la presenta, y ahí empieza el proceso parlamentario. Esto lo manejó la Comisión de Legislación Penal, como te dije, con la diputada Laura Rodríguez Machado, y ahí empezó el lío y se trabó. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, la ley no salió exactamente igual que nosotros la mandamos. Nosotros la mandamos con 13 años y ahora la vamos a volver a mandar con 13 años. Porque pensamos que ya, por ejemplo, Uruguay tiene 12 años, Brasil tiene 13 años. Hay países que no tienen edad. Pero esta ley tiene una característica. No sabemos si va a salir con 13 o 14, porque nosotros no tenemos todos los votos. Claro. Entonces, lo importante. Pero esta ley tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Hay un momento en que vos arranca un menor en el sistema penal. Ponele que voten 13 años. Y si no nos votan 13, nos votan 14, la ley tiene un resguardo, que es que si alguien menor a la edad de imputabilidad, con menos años de la edad de imputabilidad... O sea, menos de 13, vamos a suponer, o menos de 14. Menos de 13 o menos de 14. Sí. Comete un delito o, peor aún, un asesinato, lo que sea, tiene una consecuencia. Es decir, va a haber un fiscal, va a tener un tratamiento, no va a hacer que vuelva a su casa como si nada. Pero eso no existe hoy ya, digamos, o sea, no te dicen que lo mandan a un reformatorio, no existe eso. Un reformatorio cuando tiene arriba de 16 años. Bueno, lo pueden llegar a mandarlo a un reformatorio a un chico, pero en general la mayoría vuelven a su casa. De los que matan vuelven a su casa. Entonces, si bien tiene una edad, también tiene un mecanismo para aquellos que por ahí tienen menos años, puedan... Porque, a ver, acá hay dos cosas. Primero, tiene que haber una relación entre el daño causado y la consecuencia que vos tenés. Y el segundo tema es que si vos parás a tiempo, ponele que cometió un delito que no es un asesinato, ponele que robó. Un robo, claro. Un robo. Aunque haya usado un arma, pero sin matar. Ponele, un robo. Si vos lo parás a tiempo, vos podés lograr que esa persona no haga una carrera delictual y termine matando gente. Es decir, porque lo agarrás a tiempo. Claro, cuanto más temprano, mejor. Cuanto más temprano, y además cuanto más temprano, más flexible y más posibilidades de cambio tiene, ¿no es cierto? Un adolescente, por eso se llama adolescente, adolece todavía de todas las capacidades que puede tener una persona mayor. Entonces,
es muy importante, que es un poco la teoría que llevó adelante Giuliani hace muchos años en Nueva York, que es la teoría de la tolerancia cero. Si vos permitís que hagan desmanes, o permitís que rompan un vidrio, o permitís que roben y no tiene consecuencias, entonces siempre va a haber después un hecho posterior. En cambio, si vos tenés tolerancia cero... Claro, la ley se cumple, o sea, ese es el objetivo, es que la ley se cumpla, que este es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Existen leyes y muchas de ellas, o sea, por más que existan, no se cumplen. Bernie dijo... Es música para mis oídos, declaró porque se le consultó sobre este tema. Qué bueno. Avaló la baja de la imputabilidad y propuso que no haya un mínimo. O sea, ¿qué opinás de esto, de los dichos de él? Si coincidís, si compartís. Eso ya está en el proyecto que manda. Es esto que me decís. Claro. Pero él directamente como que dice que no haya un mínimo. O sea, que se evalúe en función de si está o, digamos, si sabe los hechos que está cometiendo o no, que eso se hace a través de algún tipo de peritaje psicológico. En muchos países existe eso, en Inglaterra, por ejemplo, existe eso, en Estados Unidos no hay mínimo, pero el derecho para que sea certero tiene que tener, digamos, condiciones muy objetivas. Porque que se le haga una terapia para saber si es o no consciente de sus hechos es muy relativo. Entonces nosotros lo que hacemos es poner una edad y después poder utilizar los mecanismos para cualquier delito que hayan cometido menores de esa edad. Es decir, que está contemplado de alguna manera lo que dice Bernie. Así que yo creo que es un... Claro, que no sean declarados inimputables, como si fueran personas que no están bajo, digamos, es que no van sin a ser, saber lo que están haciendo. Exactamente, no van a ser Habrá eventualmente algún caso. No van a ser punibles penalmente, pero van a ser imputables a un proceso que va a llevar adelante una fiscalía, que va a tener un consejo, digamos, con terapia, con formas de poder ver qué conducta tiene, qué entorno familiar tiene, porque por ahí el problema es el entorno familiar. Claro. ¿Le cabe algún tipo de responsabilidad a los padres de esos chicos que salen a matar? Caso Jeremías, que bueno, que es una violación, y muchos otros. Estaba recordando el año pasado el caso de la nena en La Plata, que fue arrastrada por un auto por menores de edad. Esos chicos eran todos chiquitos, no sé. O sea, son casos que también, ¿viste? Como que uno se va no uno en lo personal, digo, pero nos vamos como desentendiendo el tema y volvemos a lo mismo, como que se naturaliza que los pibes salen a los 14, 15 años a delinquir de esta manera y quedan... Es todo un debate eso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la responsabilidad siempre es individual. Vos podés haberle dado a tu hijo la mejor educación y salió un chico con problemas y podés haberlo tratado mal y te sale un geniecito. Entonces, es relativo. Hoy me parece que hay padres en estos... bueno, ahí hay un problema. Hoy ahí tenemos como padres que les entregan las armas y los mandan a robar porque saben que no van a quedar detenidos, justamente por esta ley. Claro. Por eso, ahora con esta nueva ley, si se comprueba que el padre o la madre son cómplices... Ahí les cabe... Okay. Y además, algo más, que es que podés sacar al chico, siempre se dice el entorno familiar, es lo mejor. Esas siempre fueron leyes kirchneristas, ¿no? Así, digamos, hay que volverlo siempre al entorno familiar. Y quizá el entorno familiar es lo que más lo perjudicó. Quizás el entorno familiar es lo que más lo perjudicó. Fíjate que el problema que tenemos nosotros con las adopciones. ¿Por qué tenemos problemas? Y porque la ley kirchnerista dice, primero la familia, y si la madre lo echó, no lo quiere, lo maltrata... acordate el caso del nene que asesinó la mamá en La Pampa, ¿te acordás? Sí. Bueno, ese fue Lucio, ¿no? Lucio Dupuy, sí, Lucio. La madre terrible. Y la novia, la mujer, la que están presas, detenidas a perpetua las dos. Sí, pero viste lo que yo hice, ¿no? ¿Qué hiciste? La separé de la cárcel. Ah, ¿lo hiciste? Sí. Porque al principio no estaban separadas, estaban juntas. Estaban en la misma cárcel. En la misma cárcel. Pero ellas seguían la vida de novias ahí adentro como si nada. Yo leí la declaración, claro. Mira, no sabía. Yo leí la declaración y leí que una de las causas, la mamá dijo, el tema es que Lucio para nosotros era un incordio para nuestra relación. Yo le dije, era un incordio para la relación. Llamé al penal de
de La Pampa, porque era un caso provincial, y al de Mendoza, y lo mandé al servicio penitenciario y les dije, mandás a una a la cárcel de Mendoza, le pedí permiso a la cárcel de Mendoza, porque eran cárceles de las provincias, Sí. y una se quedó en La Pampa y la otra en Mendoza, nunca más. No se vieron nunca más. Claro, basta, a ver. Sí, Dicen bien, que mataron si no es, claro, sigue la vida ahí adentro, claro, como la un vida privilegio, con su pareja y el siendo... chico... Claro. Ahora vos fíjate ahí, ¿no? Qué nivel de perversidad. Qué ese importante que haya participación de la gente. Porque ese chico pasó por una jueza. Ese chico pasó por médicos. Ese chico pasó por asistentes sociales. Pasó por la escuela. Iba quemado, iba con golpes. Nadie se dio cuenta, nadie percibió. Entonces, nadie lo vio. Es increíble. Nadie lo Nosotros estaba mirando. Nosotros escribimos y tenemos una ley donde Nadie lo estaba mirando. para poder ver, porque si vos ves una persona con un ojo golpeado, tenés que poder decir, che, a ver, lastimado, quemado con cigarrillos. Quemado, ¿viste? Tenés que poder reaccionar. Sí. Así Sí, que muy yo creo que esta ley va a ser muy importante y nos va a ayudar mucho como sociedad. ¿Y el servicio? Y los padres tienen que darse cuenta que no pueden ser adolescentes como sus hijos. Viste que hay un proceso como de adolescentización de los padres, ¿no? Que se hacen los adolescentes, salen a bailar como se visten como las chicas, como sus hijas, sus hijos. Los padres son padres. Y tienen que tener autoridad como padres. Claro. No pueden ser pendejitos, con perdón de la palabra, viste, que hagan exactamente lo mismo que sus hijos. Sí. Tiene que estar esa distancia. Sí, que las reglas y las leyes también se aprenden en la casa, digo, o sea, digo, claro, esta idea de explicarle a los chicos lo que está bien y lo que no está bien. Exactamente. Pero bueno, venimos desde muchos años, digo, también uno se plantea cómo puede ser que estos chicos adolescentes hoy salen a delinquir y no están en el colegio. ¿Qué pasó durante estos últimos 15 o 16 años? Que efectivamente no en un país donde la escolaridad es gratis, además, digamos, se supone que está todo dado para que así sea y que además haya un Estado que controle que eso suceda. Pero bueno, ¿está preparado el servicio penitenciario para esta nueva ley, digamos, para...? No, se está preparando. Se está preparando. Se está preparando porque... Porque digo, la pregunta es, ¿dónde van a ir? Lo estudiamos mucho. Vimos varios sistemas, el sistema español, el sistema inglés, en los lugares, digamos, cómo son los lugares. Porque, a ver, la pena de prisión es cuando vos cometés un delito grave. Antes tenés como muchos pasos, educación, tratamiento a los chicos cuando hacen un robo menor para que no vuelvan a robar. Pero yo estuve en prisiones viendo cómo es el tratamiento, cómo estudian, cómo trabajan, cómo les hacen comprender el hecho cometido. Entonces, estudiamos mucho, como para que realmente haya equipos preparados para recibir a estos chicos que asesinaron a alguien, ¿no? Y vamos a copiar el sistema, digamos, ¿cuál es el... Bueno, el sistema... Digamos, no sé de cuál de todos los países, me dijiste el de... Bueno, España Inglaterra tiene un sistema... O sea, nos vamos a, digamos, a asemejar a alguno de estos sistemas de estos países. De todos sacás algo. De todos sacás algo. Haremos nuestra propia versión. Pero claro, hay que hacer la propia versión, hay que... Sobre todo lo importante es que vos logres en el menor tiempo posible recuperar a ese chico que va a tener una pena, ponerle de X cantidad de años y va a salir. Entonces que cuando salga no reincida. Bueno, la Argentina se tiene que preparar. Pero en un caso como por ejemplo el de... Bueno, ahí ya me estoy metiendo en un ámbito más de la justicia, pero en un caso como por ejemplo el de Jeremías... Digo, por muy menor de edad que sea, digo, cometieron semejante asesinato, ¿no cabería una perpetua? Todos los tratados internacionales que firmó la Argentina impiden la perpetua para los menores. La perpetua es a partir de los 18 años. El sistema que teníamos ahora era muy relativo. Un chico podía matar y le podían dar 2 años y al otro le podían dar una perpetua. Ahora... La perpetua no va a ser como una perpetua de toda la vida. Entonces, lo tenés que preparar para la salida.
porque todos los convenios internacionales lo plantean así. ¿Te acuerdas de la película inglesa de este año? Sobre, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? La del menor. La de adolescente. Adolescente. Tremenda. A mí me mató esa película. Sí. Tremenda. Ahí te das cuenta, Sí, ¿no? Sí. Y cómo la psicóloga le vas a... Bueno, todo. no quiero spoilear. No, porque si alguno no la vio, pero vean, sí, igual pero la ha visto muchísima gente porque es fue una muy película. impresionante. Es una película extraordinaria que además es bueno verla con adolescentes. Yo la vi con mi hijo, un hijo de 14, así que es difícil, por esto lo sé perfectamente porque hablo de estos temas con él. Es muy difícil. El otro día, lo cuento porque me pasó, me senté con él a conversar sobre esto, porque lamentablemente es muy complejo explicarle a tu hijo que cuando sale a la calle, yo vivo en un barrio, a la calle, salgo a la vereda, él va caminando, muchas veces al colegio lo llevo, pero después va al club, viene caminando, a la tarde vuelve al colegio solo, y es muy difícil explicarle que se tiene que cuidar muchas veces de los chicos de su edad. Si ves una bandita de pibes de 14 o 15, se lo tenés que explicar porque tenés que prepararlo para que entienda. Viste que, porque además hay hechos que han pasado puntualmente en mi barrio, como pasan en todos los barrios. ¿Sabes lo complejo que fue sentarlo, explicarle de qué manera, haciendo? Y él, viste, se quedó mirándome como diciendo, viste, como 14 años, mamá, 15. Y sí, hay hechos, viste, de esas características. Entonces es complejo, muy difícil. Qué bueno que lo hables. Sí. Hay que hablarlo. Sí, porque vive una vida real, quiero decir, no es que además tampoco no es que lo llevo y va y viene en un remiso, que yo tengo la posibilidad de llevarlo a todos lados. No, a veces estoy trabajando y se tiene que manejar. Además, en algún momento la vida, es la vida. Sí. Se toma un colectivo, va al club, va al cole. Es así. Sí. Bueno, reforma laboral, otro de los temas que se vienen, ya se habló muchísimo el año pasado. ¿Qué están dispuestos a hacer? Porque tuvo muchas críticas esta reforma laboral. Tiene, como siempre, gente que la critica en muchos aspectos, algunos sin haberla leído siquiera, pero digo, ¿qué están dispuestos? ¿Qué está dispuesto el Congreso, el Senado, mismo, el Ejecutivo a ceder en esta reforma como para que salga, efectivamente, que en definitiva es el objetivo? Bueno, mira, es una reforma que es muy prudente. No es una reforma extrema. Y eso es lo más importante. Es una reforma que le da mucha previsibilidad a todos, tanto a los trabajadores como a los empleadores, en los juicios laborales, que es uno de los problemas serios que tiene el país. Que un juicio laboral que tenés que pagar 2, 3 millones, terminás pagando 300 y te funde una empresa. Es una reforma. Ese es el punto más importante, digamos, de esta reforma. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante es que vas a poder hacer la negociación de los convenios colectivos no a nivel nacional, sino lo vas a poder hacer en cada empresa. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, hoy hablaba con un diputado correntino, el senador correntino, que me decía, mirá, nosotros tenemos el convenio colectivo del transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene colectivos que van, ponele, 25 kilómetros. Y nosotros tenemos colectivos que van 2 kilómetros. Y pagamos el mismo boleto, porque tenemos que pagar los mismos sueldos, todo, que el que viaja 25 kilómetros. Entonces, nosotros necesitamos hacer nuestro convenio colectivo en donde el transporte no tiene la misma proporción que la que tiene en una gran ciudad. Entonces, acá el convenio colectivo de abajo, de empresa, prevalece sobre el de arriba. Entonces, vos vas a poder acomodar la realidad a cada una de las provincias, a cada una de las actividades en el lugar. Y eso va a mejorar muchísimo las condiciones de empleo de las personas y también la realidad económica de cada una de las economías regionales de nuestro país. Así que es una reforma razonable, no es una reforma extrema, es una reforma que no es antilaboral ni antisindical, pero lo que hace es modernizar totalmente las relaciones laborales. Por ejemplo, ponele,
tenés lo que se llama un banco de horas, ¿no? Sí. Vos Se decís, habló mucho del banco de horas, porque bueno, vos podés ahí negociar, ¿no? Entiendo que es una negociación entre partes. Es una negociación entre partes. Entonces vos decís, bueno, mira, yo quiero trabajar de lunes a jueves y los viernes me quiero ir, no quiero trabajar. Hoy los chicos hasta los 25 años no te trabajan 5 días ni por casualidad. Claro. Entonces, bueno, trabajo 1 hora más por día pero tengo el viernes libre. El viernes tengo libre. Claro. O trabajo una semana un poco más y otra semana un poco menos porque quiero estudiar, quiero hacer otra cosa. Entonces, tenés muchas formas. Podés acomodar como más flexibilidad para poder organizar las vacaciones. Claro. ¿Viste? Hoy, ¿quién se toma 30 días de vacaciones? Entonces, podés separar las vacaciones en 7, entonces una persona se puede ir 1 semana o 2 semanas en verano y otra semana en otro momento, y entonces eso también ayuda muchísimo a la familia. Por ejemplo, las vacaciones en la Argentina se consideran solo de verano y no hay vacaciones de invierno, ¿viste? Y entonces son todos temas que... Sí, conversables y demás. ¿El capítulo fiscal es negociable? Ahí, ¿no? Intervienen las provincias. Bueno, ¿Cómo va a estar? Esto va a estar difícil, ¿no? Un tole. ¿Cómo van a hacer? Bueno, mañana vamos a tener una reunión donde vamos a terminar de ver cómo arreglamos ese tema, porque, claro, como le estamos bajando, nosotros queremos bajar impuestos, o sea, que el presidente... fanático de bajar impuestos. Promesa de campaña, además. Sí, y ya hemos bajado un montón, y bueno, y acá se bajan varios impuestos. Y uno de los impuestos que queremos bajar es ganancias, para que todos puedan, digamos, y para ponernos también un poco acorde a la zona, a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Paraguay, que tiene impuestos bajos. Y bueno, ahí es donde tenemos un poco de problema porque los impuestos son coparticipables. Entonces las provincias dicen, bueno, pero nuestra parte no la toquen. Bueno, pero el país necesita decir, ser más competitivo, porque todavía somos un país que tiene precios más caros que otros países. Tenés por ahí la comida más cara. Sí, la comida es bastante más cara. La comida es más cara, todo es más caro. La Argentina no es un país barato. No. Entonces, y cuando es barato es porque tenés una inflación terrible. Claro, y bueno, es dólar... eso, ¿no? Lo que se está tratando de equilibrar, pero claro. Digo, o es la inflación por las nubes y, claro. y consumimos lo que pero fuere bueno, todo el tiempo, también o estamos en esa transición. bajando precios, ¿viste? Claro. Porque también estamos generando competencia. Y bueno, y bajar impuestos para nosotros es muy importante. Porque vos fijate... Quieren cumplir con ese objetivo. Claro, bueno, pero eso lo vamos a tener que negociar. Hay que debatirlo y negociarlo. Pero vos fíjate esto. Sí. La Argentina es uno de los países con mejor capacidad en su fuerza laboral. Sin embargo, nosotros tenemos 12 empresas cada 1000 habitantes. Y Uruguay tiene 5 veces más. Brasil tiene 2 veces más. 9 veces más tiene Perú. Quiere decir que nosotros estamos tan trabados con las leyes, con cómo armas una empresa, con todos los trámites que tenés que hacer, con los problemas de los juicios, que nadie crea empresas. Claro. Sí, muy difícil y teniendo progresar. Una capacidad laboral mayor y mayor cantidad de universitarios que los países que te estoy nombrando. Quizás Uruguay tiene la misma tasa de universitarios que nosotros, pero mayor... Claro, es muy difícil desarrollarse, muy difícil crecer. Claro, ¿entendés? Entonces, nacen empresas y mueren, nacen y mueren. Pero no podemos tener 12 empresas cada 1000 habitantes cuando Uruguay tiene 5 veces más, tiene casi 60. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Destrabar todo. Bueno, este es el objetivo. Bien. Bueno, te voy a meter un poquito en el terreno de Milei, pues nos queda poco tiempo ya de programa. ¿Cómo, a ver, en qué momento te diste cuenta que podías trabajar como estás trabajando hoy con el presidente? Ustedes digamos, él te llena de elogios cada vez que habla de vos, siente que evidentemente han construido una muy buena relación. Sí. Digo, en su momento se han dicho de todo también, digo, ¿cómo lograron esta fusión, no? Bueno, mira, yo te voy a contar cómo empezó. Sí. Nosotros empezamos a hablar con Javier Milei, el presidente, antes, cuando los dos estábamos por ser candidatos.
Sí. Y él me ofreció muchas veces, hagamos una interna nosotros, hagamos unas PASO nosotros, andate Juntos por el Cambio, me decía, hagamos unas PASO nosotros. Bueno, yo venía de un Juntos por el Cambio que había ganado las elecciones en el 21 y estaba decidida a ir como candidato, a ganarle a Larreta, y me tenía la confianza total. Y entonces, no, esa oferta que él me hizo en ese momento, le dije no, porque mira, yo estoy en Juntos por el Cambio, pero igual hablábamos, teníamos buena relación. Después yo siempre le digo que cometí un error y él también, pero yo cometí el error después de por ahí, viste, en vez de pelearlo a Massa, que era nuestro objetivo, por ahí en algún momento tuvimos como agarradas. Sí. Que fue un error. Pero lo reconocen como error de ambas partes. Sí, porque no teníamos por qué pelearnos, porque teníamos... No, se dijeron cosas fuertes. Si habíamos dicho, inclusive, que queríamos hacer, teníamos la posibilidad de hacer unas pasos juntos, ¿por qué nos íbamos a pelear? Claro. ¿Entendés? Sí, bueno, pero esas cosas de errores que uno comete. Pero bueno, el día que me tocó perder, tuve un ratito de nostalgia. ¿Te pusiste triste ahí? Me puse un poco triste y después me quedé toda la noche leyendo mi tesis doctoral sobre la recurrencia de los partidos corporativos en la Argentina, ergo Massa, y entonces me levanté y dije, hay que apoyarlo a Milei ya. ¿Fue bastante automático? Automático. Imagínate que esa mañana... Porque, digo, hay que correr el orgullo de lado. Vos querías ser presidente, de golpe presidente es otro y ahí... Sí, pero yo sabía que la diferencia entre Milei y Massa era de un océano. Claro. En la ética, en te sentías más identificada con las ideas del presidente. Absolutamente. Por eso entonces después te fue más fácil, digamos, él te llama, ¿cómo fue eso? Bueno, eso ya lo habrás contado varias veces. Eso yo te lo llamaste, él te llamó a vos y te propuso esto. Esa mañana yo que me levanté y me había quedado toda la noche leyendo esta tesis mía y dije, si yo siempre pensé que no podemos permitir que estos partidos corporativos, lo que Milei llama la casta, gobiernen, entonces tengo que apoyarlo en Milei. Me fui a la mañana al comité de campaña, estábamos todos un poco tristes porque habíamos perdido, pero les conté lo que había decidido. Y entonces me fui a la casa de Mauricio Macri, que ellos habían tenido una reunión, yo a esa reunión no había ido, y ellos habían decidido otra cosa. Bueno, esperemos, hagamos un focus group a ver qué dice la gente. Yo fui, me acuerdo que le dije a Federico Pinedo, acompáñame. Fuimos a la casa de Mauricio y le dije, lo tenemos que apoyar a Milei. Epa, me dice, pero tan rápido, qué decisión. Pero raro, dijo. Lo tenemos que apoyar a Milei, no hay alternativa. Ajá. Con Milei vamos a poder hacer los cambios que queremos hacer y con Massa vamos a tener el peor país que ya vivimos, con el kirchnerismo, con Massa como ministro. Para vos iba a ser más de lo mismo. Mucho peor. Y bueno, lo pensó un rato, me dijo, bueno, entonces lo llamamos a Javier, en ese momento, imagínate, recién electo presidente. ¿Se sorprendió? No, digamos, iba a la segunda vuelta él. Claro, iba a la segunda vuelta. Iba a la segunda vuelta, claro. Entonces iba a la segunda vuelta, lo llamamos por teléfono y le dijimos que venga. Vino como a las 11 de la noche, porque claro, tenía entrevista, imagínate. Claro, en la campaña, no paraba. Entrevista, había pasado a la segunda vuelta. Bueno, y ahí le dijimos, y a la mañana siguiente, con Luis Petri, que era el candidato a vice mío, hicimos la conferencia de prensa. Teníamos la mitad de Juntos por el Cambio en contra, imagínate, Larreta en contra, Lustó en contra, todos en contra. No, porque ellos lo querían, claro. Ellos querían... Al revés, ellos querían que nosotros, digamos, que nunca íbamos a ir con Milei. Claro. Larreta estaba más alineado a Massa. Totalmente. Y de antes. Antes ya habíamos tenido problemas. De antes habían querido prohibir que nosotros podamos tener una conversación con Milei. Mucho antes. Entonces, ¡boom! Nosotros habíamos sido la fórmula, habíamos puesto la cara, habíamos sacado más de 6.200.000 votos.
fuimos, hablamos, y bueno, y salió bien. Y bueno, eso Javier lo reconoce muy profundamente. Y bueno, establecimos... Es agradecido, ¿no? Es muy agradecido, sí. Es muy agradecido, pondera mucho a la gente, pondera a su equipo, es amable, realmente es totalmente agradecido. Y bueno, a partir de ahí hicimos una relación que ya la teníamos, después la campaña la cortó un poquito y después la retomaron. Y retomamos una relación. O sea que fue más fácil de lo que uno se hace idea desde afuera y dice, no, ¿cómo volvieron después de todo lo que se dijeron? Sí. Ahora te voy a pedir sinceridad absoluta. Bueno, tabula rasa. Tabula rasa, él lo dijo. Tabula rasa, sí. Sinceridad absoluta ahora. Pero yo soy sincera. No, ya lo sé, pero acá vas a ver cuando te la pregunte, vas a decir, ¿y ahora qué le contesto? Vos pensás que con esto yo me voy a hacer famosa. Nos vamos a hacer virales. ¿Sí? A ver, ¿qué estás pensando? Si es que estás pensando, calculo yo a esta altura, porque están todos más o menos proyectando un poco el 2027. ¿Cómo te ves acompañando a Milei? ¿Como vicepresidenta o te ves como jefa de gobierno porteño? Mira, yo tengo una premisa. Y no me esquives, ¿eh? No, pero es que es la sinceridad absoluta. Okay. Yo siempre pienso lo siguiente. Cuando uno está en un lugar, tiene que concentrarse donde está y no pensar qué próximo paso vas a dar, porque si no vas a hacer mal lo que estás haciendo. Entonces yo ahora tengo una responsabilidad como senadora de sacar leyes que le van a hacer bien a la Argentina y la van a hacer crecer, la van a hacer grande otra vez. Entonces no puedo hoy pensar un próximo paso. Pero en la política siempre se está pensando como un poco hacia adelante, más allá de la gestión, ¿no? No, porque si yo creo que es lo peor que te puede pasar. Porque si yo hoy estoy pensando que voy a estar haciendo cosas relativas a un futuro y no al presente. A un cargo futuro, decís vos. Claro, que tengo que resolver ahora. A ver, en 1 año y medio te lo contesto. ¿En 1 año y medio ya? Claro, pero ¿y si el presidente te pide... Estás con él, te pide, dice, quiero... El presidente lo que me pida, yo lo voy a hacer. Te quiero como vicepresidenta. Lo que él me pida, yo lo voy a hacer, por supuesto. Sí, cualquiera de esos dos cargos. Yo no sé por qué la veo en alguno de esos dos cargos, pero bueno, no sé nada de política. Lo que me pida lo voy a hacer porque va a ser para ayudar. Ok. Digamos, así que lo que me pida lo voy a hacer, por supuesto. Perfecto. Bueno, me esquivo un poquito, no me conté. Yo dije con... No, está bien, entiendo. Está bien, porque... Es una manera de pensar. Sí. Está bien, es tu manera. Es una manera de pensar, sí. Te desconcentrás. Sí. Si vos estás pensando que vas a estar en, no sé, en otro lado, qué sé yo. Sí, se le nota a algunos políticos, no quiero dar nombres, pero se le nota a algunos que ya están pensando en 2026. Esto no lo haces bien. Claro. ¿Entendés? Que se olvidan de la gestión. Claro. Hablando de vicepresidenta, ya que te pregunto por Villarroel, ¿cómo te llevas con ella o cómo crees que te vas a llevar ahora en el Senado? ¿Van a convivir durante todo este periodo? Bueno, mira, yo establecí una relación institucional, le comunico las cosas que vamos a hacer y trato de no convertir, digamos, a mí y a mi gobierno le conviene que se hable de los temas que nosotros creemos que son importantes. Nos conviene que se hable de la ley penal juvenil, nos conviene que se hable de la ley laboral y no que el Senado es un ring de pelea con Villarroel. Entonces, yo quiero que se hable de las cosas de la gente y no de esa relación. Y por eso tengo una relación institucional correcta para que se hable de las cosas que la gente quiere escuchar. Perfecto, para que eso no opaque, digamos, sí, no te opaca, claro, lo que realmente se está Exactamente. haciendo. Patricia, antes de terminar y para cerrar, me gustaría que después de tantos años dedicado a la función pública y poder hacer vos un cierre en esta entrevista, digas qué te gustaría dejar como legado. Me gustaría dejar como legado que la gente diga, fue una luchadora, una persona que se jugó y lamentamos que hoy no esté, porque todo lo que hizo, lo hizo poniendo fuerza, coraje, decisión y convicción.
que la Argentina esté mejor. Obvio. Sos política de acá hasta el fin de tu vida, ¿verdad? Mirá, en algún momento me voy a jubilar, pero no voy a dejar de pensar en las cosas hasta el último día, seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer conocerte. Bueno, un placer. Gracias por estar aquí en Nada Personal, en el Cronista TV. Mi primer entrevista, quiero decir, debuto con vos en este programa, en este canal, ¿en serio? haciendo una mano a bien. mano con nada más y nada menos que Patricia Bullrich. Muchas gracias, de Muchas verdad, gracias, un placer. Gracias, me voy a muy levantar, lindo. la voy a saludar. Y nos despedimos porque nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, a la vez. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí. Chao.